Sean bienvenidos a una vez más este espacio que tenemos como Iglesia del Señor para seguirnos edificando por medio de su palabra y así poder conocerle más y poderle servir mejor, honrarle, obedecerle y glorificarle. Continuamos, hermanos, con el tema acerca de la oración y hemos estado tratando acerca de lo que nos enseña en Judas, versículo 21, de orar en el Espíritu y de cómo nosotros debemos ahora, por medio de las Escrituras, conocer quién es el Espíritu, para saber no solamente cómo estamos orando, sino tener una identidad acerca de quién es Él. Que no seamos solamente influenciados por lo que nosotros pensamos o creemos, sino que sea a la luz de la palabra que nosotros podamos conocerle, porque conocer al Espíritu es conocer a Dios, porque el Espíritu es Dios. Así que les invito a que continuemos con este tema y hoy vamos a estar viendo el Espíritu Santo en la unidad de Dios. Recuerde que estuvimos viendo el Espíritu Santo en la deidad y cómo es que Él hace parte de la deidad y vimos lo que significa la deidad. Ahora vamos a estar viendo cómo el Espíritu Santo hace parte de la unidad de Dios y cómo se presenta en las Escrituras esto acerca de la unidad de Dios. Bueno, la Biblia nos enseña que Dios es uno. Eso nos enseña las Escrituras. Dios es uno y que fuera de Él no hay absolutamente nadie que pueda ser llamado el único Dios verdadero. Solamente Jehová Dios. Desde el inicio, desde la revelación de las Escrituras, Dios se ha presentado como uno y como el único. En Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, vamos a leer este pasaje. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Andrés, ¿nos puedes leer este pasaje? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Y miremos que la misma declaración la encontramos en Marcos, capítulo 12, versículo 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Aquí tenemos nosotros primeramente las palabras que Dios le reveló a Moisés acerca de quién es Él, y Él las dejó escritas cuando comenzó a hablar con el pueblo, cuando comenzó a revelar la voluntad de Dios para ellos. Y en Marcos tenemos a Jesús citando las palabras de Moisés en Deuteronomio 6:4. Y son las mismas palabras. Él le dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Desde el comienzo y cuando inicia Jesús su ministerio, tenemos nosotros esta declaración de las Escrituras de que Dios es uno y que es único. En estos dos pasajes, yo creo que nosotros tendríamos toda la claridad que necesitamos. ¿Por qué? Porque es Dios mismo quien se presenta a sí mismo como un solo Dios. Así que no deberíamos de malinterpretar la enseñanza de la deidad y la unidad de Dios. Ahora, debemos nosotros, hermanos, tener en cuenta que cuando nosotros hablábamos el día viernes acerca de la deidad, y que la deidad no se refería a hablar solamente de que el Dios Padre es el único y que Hijo y Espíritu Santo son títulos, sino que hablábamos de la deidad como una pluralidad. No debemos malinterpretar estas declaraciones que hicimos el día viernes para concluir que entonces nosotros estamos presentando a tres dioses distintos, porque no es así. No estamos tratando de presentar a tres dioses distintos, ni es lo que la Biblia revela, porque usted mismo se ha dado cuenta que hemos ido a través de las páginas de las Escrituras para que sean ellas las que nos revele quién es Dios. Y la Biblia revela que Dios es uno y que es único. Ahora, en el mundo inconverso, en el mundo pagano, incrédulo, el mundo siempre ha creído en muchos dioses.
Ellos no han creído solamente en Dios, ellos han creído en muchos dioses, y la idolatría que hoy en día vemos, como lo que está sucediendo hoy es un día donde se celebra una fiesta idolátrica a una persona que no es Dios, que aunque tenía relación con Jesús, sabemos nosotros que la Escritura nos enseña que solo a tu Dios adorarás. Y hoy en día, lastimosamente, el día de hoy en muchos lugares en el occidente del mundo, se tiene una fiesta en honor a un ídolo que se ha inventado el ser humano. Pero la idolatría no es algo nuevo. Nosotros no podemos concluir, bueno, es que a esa hora que se ha comenzado a adorar a diferentes seres. No, la idolatría, hermanos y hermanas, es muy antigua. Desde el inicio, el hombre siempre se ha inclinado a algo o a alguien aparte de Dios. ¿Por qué? Porque por naturaleza, decía un comentarista, el hombre es religioso por naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios puso, como dice el libro de Eclesiastés, eternidad en el corazón de los hombres. El hombre siempre ha querido saber qué hay más allá. Y al no poder comprenderlo absolutamente todo, se aferra a algo o se aferra a alguien. Y nosotros tenemos idolatría en todas las diferentes culturas. Si no es al sol, es a la tierra, es a la piedra, es al árbol, es a la luna, es al sol, es a las estrellas, es a Dios. Ahora tenemos nosotros a los seres o hombres que en diferentes religiones han canonizado y los han dado como santos, y a ellos se convierten millones de personas y se vuelven devotos a ellos y les llevan presentes y los adoran. Pero nosotros podemos ver esto, hermanos, en las Escrituras, de una cultura que ha influenciado no solamente el mundo antiguo, no solamente el mundo europeo o el mundo de esta región, sino también el mundo, en todo el mundo. Y me refiero a la cultura griega. La cultura griega ha sido idólatra y sigue siendo idólatra. Y recordemos que todos nosotros hemos sido permeados por esa cultura en el arte, hoy tenemos nosotros los Juegos Olímpicos y eso es mundial, eso viene desde allá. Hoy tenemos nosotros las lenguas, la filosofía, y eso viene de la cultura griega. Y Pablo tuvo que confrontar esta situación. En Hechos, capítulo 17, vamos a leer este pasaje, versículo 16 al 23. Daniel, ¿nos puede leer este pasaje? Hechos, capítulo 17, versículo 16 al 23. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Amén. Aquí tenemos nosotros, hermanos, a el apóstol Pablo en una ciudad, Atenas, que según lo que relata el escritor Lucas, era una ciudad muy religiosa. Y escuche, porque cuando nosotros hablamos de religión, siempre queremos o pretendemos asociarlo con Dios. Pero la religión es simplemente una forma de designar a cierto grupo de personas que están atadas a un principio. Ejemplo, el budismo es una religión, pero es una religión atea.
Los budistas no creen en Dios. Los marxistas o el comunismo es una religión porque ellos creen en algo, están atados a un principio. Y así podemos seguir nosotros mencionando a diferentes grupos religiosos. ¿Qué fue lo que se encontró Pablo en la ciudad de Atenas? Precisamente esto. Que las personas de esa época eran muy religiosas. Eso es equivalente a que eran muy idólatras. Había una idolatría masiva en esta cultura. Ellos se habían inventado un Dios para cada cosa. Se habían inventado un Dios para cada necesidad, como lo vemos hoy en día, tratando de negar al único Dios verdadero e inventándose un Dios al que ellos pudieran manipular o sobornar, ya sea con presentes, ya sea con sacrificios, como sucedía en algunas culturas, con sacrificios, incluso sacrificios humanos, porque hay culturas donde todavía se hace esto, o como hacen muchas otras personas, tratando de sobornar a sus dioses por medio de comprar de ellos las bendiciones. Y triste y lastimosamente hoy tenemos a muchos grupos religiosos que eso es lo que han hecho del cristianismo, una religión más, donde están negociando con el hombre bendiciones, regalos, dádivas, sanaciones, solución a sus problemas, porque les dicen: trae tu dinero, trae tu ofrenda para que Dios te bendiga. Y como dijo un televangelista muy conocido, y esto no es ningún murmuración o calumnia, usted puede buscar las palabras que dijo este hombre, un hombre que tiene una iglesia de las más grandes que hay en Centroamérica, llamado Cas Luna, en donde él dijo: hay dos cosas que tú debes llevar a la iglesia: tu Biblia y tu chequera. ¿Qué está transmitiendo con esto? Que bueno, que hay que llevar la Biblia porque hay que leerla, pero hay que traer la chequera, es decir, hay que traer dinero, porque a Dios se le compra con dinero. Y él utilizó estas otras palabras: si quieres un milagro grande, debes traer una ofrenda grande. Palabras más, palabras menos, fueron estas las que utilizó este hombre. Así que el hombre ha hecho de la religión esto, un mundo de idolatría, donde se han inventado un Dios a su imagen y semejanza. Ahora nosotros no hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, sino que el hombre ha hecho un Dios a su imagen y semejanza, con el que él puede tener transacciones, con el que él puede tener un soborno, por así decirlo, y comprar de él bendiciones. O, como se hace en otras culturas, llevarle presentes o llevarle sacrificios para aplacar su ira. Todo esto tratando de negar al único Dios verdadero, como sucedió en Atenas. Ellos tenían diferentes altares y dejaron uno vacío, donde decía: al Dios no conocido. No era que ellos estuvieran pensando en Dios, porque ellos ellos tenían conocimiento que estaba el Dios de los judíos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés. No era en él que estaban pensando. Lo que ellos estaban diciendo es: si se nos escapó algún Dios, aquí le tenemos su altar. Y lo que hace Pablo es aprovechar esa oportunidad y decirles: al que ustedes adoran sin conocerles, al que yo les vengo a presentar o a predicar. Ahora, la Biblia nos enseña a nosotros, hermanos, que no es cierto que existan muchos dioses. Es decir, aunque la Biblia habla de muchos dioses y de muchos señores, como lo vamos a ver más adelante, no es verdad que la Biblia acepte la existencia real de estos dioses. La Escritura declara enfáticamente que hay solamente un solo Dios, y que es el que reveló precisamente la Escritura. Y esta es una de las cosas que distingue, esta enseñanza es una de las cosas que distingue al cristianismo de todas las demás religiones, porque todas las demás religiones creen en un Dios y aceptan a otros dioses. Bueno, hay algunas que son muy exclusivistas, ¿ya? Hay algunas religiones que son muy exclusivistas y no aceptan la creencia de otros dioses. Pero en su gran mayoría las demás religiones aceptan que tú creas en Buda, que tú creas en esto, que creas en lo otro, que creas en los santos, que creas en las ánimas, que creas en la Virgen, que creas en los ángeles, que creas en extraterrestres, que creas en el sol, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir,
Ellos dicen, somos religiosos pero no cerrados, somos de mente abierta, aceptamos cualquier tipo de creencia, pero la Escritura no. La Escritura distingue al cristianismo precisamente por eso, porque nosotros creemos en un solo Dios. Dios no nos ha dejado a nosotros con la imaginación abierta. Dios no nos ha dicho, miren pues, este soy yo, pero si ustedes aceptan otras creencias, otros dioses, otras religiones, son libres de aceptarlo. No, hermanos, Dios no es así. Dios no le ha dejado al hombre a libertad de imaginarse cómo es Él. Su propósito ha sido revelarse al hombre para que el hombre no tenga dudas de quién es Él y que tenga un entendimiento correcto acerca de su identidad. En Deuteronomio capítulo 4, verso 33 al 36, Deuteronomio 4, 33 al 36, dice la Escritura: ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios? Hablando de en medio del fuego, como tú lo has oído, sin perecer. Está hablando con Moisés. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de Él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Escuche lo que declara este pasaje, que eso que hizo Dios, al haberle hablado a Moisés en medio de una zarza, al haber sacado a la nación hebrea o al pueblo hebreo de Egipto por medio de señales, al haberlos hecho pasar por en medio del mar, ¿sabe para qué fue todo eso? No era simplemente para Dios mostrar su poder, era para que el hombre supiera que solamente existe un solo Dios. Todo eso tenía como propósito de que el hombre se diera cuenta que existía solamente un Dios, porque ningún otro Dios ha hecho lo que Dios hizo. ¿Y sabe por qué no lo han hecho? Porque todos los demás dioses son simplemente inventos de la mente humana. Ahora, en Isaías capítulo 45, Isaías 45, versículo 5 y versículo 6, años después, Isaías escribe esto, dice, inspirado por Dios: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Creo que no hay pasajes más enfáticos en los cuales Dios se revele como el único y que no hay nadie más fuera de Él. Ahora, eso en el Antiguo Testamento. Porque algunas personas dicen, pero eso era ya. En el Nuevo Testamento es distinto. No, hermanos. En el Nuevo Testamento Dios mantiene la revelación de que existe solamente un Dios único y verdadero, y que todos los demás dioses inventados por el hombre son falsos y son, valga la redundancia, simplemente inventos del hombre. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 4 al 6. Andrés, ¿nos puedes leer este pasaje? Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Pero para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo,
por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Amén. Miren aquí algo importante, hermanos, y espero que esto lo tengamos presente, principalmente, como lo decía nuestro hermano Juan Carlos, en esta época donde hay tantas celebraciones. Dice, acerca pues de las viandas, esto se refiere a las comidas sacrificadas a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Y no por esto Pablo está diciendo, no importa entonces si tú participas de la idolatría. No, lo que está diciendo es, un ídolo es simplemente un ídolo, un invento del hombre y no es nada. Pero, escuche lo que va a seguir diciendo ahora. Y que no hay más que un Dios, pues aunque haya algunos que se llaman dioses, hay algunos, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio de Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Escuche, no es que la palabra de Dios le esté restando importancia a la idolatría. No es que la palabra de Dios esté diciendo, bueno, pues si las personas quieren participar y si un creyente quiere participar de la idolatría, que participe. No, lo que él está diciéndole a los hermanos es, tengan en cuenta esto, hermanos. Un ídolo no es absolutamente nada en el mundo, pero eso no quiere decir que un ídolo no tenga implicaciones sobre lo que suceda en el corazón de un creyente, porque sí tiene implicaciones en lo que puede suceder en el corazón de un creyente. El hecho que las escrituras enseñen que los ídolos son simplemente inventos no quiere decir de que el cristiano puede estar participando de la idolatría y no suceder nada en su vida espiritual, porque sí hay implicaciones que, si Dios lo permite, vamos a estar viendo más adelante. Pero les adelanto algo que Pablo dice aquí mismo en esta primera carta a los Corintios, cuando dice que lo que sacrifican los gentiles a los ídolos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Hermanos, no es algo superficial o liviano como para decir, bueno, si lo hago o no lo hago. Eso no tiene implicaciones, porque un ídolo nada es. Lo que no se sacrifica a Dios, lo que no se hace en honor a Dios, se hace en honor a los demonios. Así que debemos nosotros tener mucha prudencia de en qué cosa nosotros participamos y saber el trasfondo de ello, no sea que nosotros estemos practicando cosas que deshonran a Dios. Ahora, podríamos nosotros seguir citando textos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para argumentar que la Biblia nunca ha presentado a tres dioses, sino que siempre ha presentado a uno solo. Así que debemos creer y aceptar por fe, aunque no lo entendamos del todo, por fe, que Dios es uno, aunque se presente como una pluralidad. ¿Qué ganaremos con esto, hermanos? ¿Qué ganamos con aceptar la enseñanza de que Dios es uno? Bueno, vamos a evitar que falsas enseñanzas se introduzcan en nuestros corazones. Y hay una enseñanza que es muy similar a lo que estamos diciendo y a lo que la palabra nos revela, y es que hay una enseñanza que algunas religiones creen, que dicen que hay tres dioses unidos en un propósito. Escuche, hay tres dioses unidos en un propósito. Parece igual, pero no es igual. ¿Por qué? Porque ellos están presentando tres dioses. La Escritura no presenta a tres dioses, presenta a un solo Dios. Así que esa enseñanza y esa doctrina es contraria a las Escrituras, no está de acuerdo con la unidad de Dios que presenta la Biblia. Ahora, recordemos que desde el inicio Dios le advirtió al hombre en contra del politeísmo y de las consecuencias que éste recibiría por practicar la idolatría. Así que nosotros debemos cuidarnos de toda enseñanza, aunque se parezca mucho a la que dice las Escrituras, porque lastimosamente el cristianismo se ha dejado permeabilizar por esto.
pero mire, es casi que igual a lo que nosotros acá practicamos y a lo que nosotros enseñamos. Puede ser igual, pero no es lo mismo. Escuche, puede ser igual, pero no es lo mismo. No debemos nosotros, me perdonan la expresión, no sé si en otras partes sea igual, no podemos dejar nosotros que nos metan gato por liebre. No podemos nosotros aceptar toda enseñanza simplemente porque se hable de Dios, porque se abra la Biblia y se diga, mire, pero es que viene también de parte de Dios. No, hermanos. Esta enseñanza acerca de que hay tres dioses unidos en un propósito no es lo mismo a decir que hay un solo Dios que tiene un solo propósito, aunque Él se manifieste en una pluralidad, siendo un solo Dios. ¿Ya? No nos dejemos engañar. Los inconversos creen en muchos dioses y muchos religiosos de hoy en día, que también usan la Biblia, creen en muchos dioses. No nos dejemos engañar, no sea que estemos adorándolos y participando de la idolatría de ellos y sin darnos cuenta podamos nosotros estar acarreando consecuencias, ya sea por ignorancia, ya sea por ingenuidad o peor aún por rebeldía. Porque hay algunos creyentes que dicen, pues yo no estoy en contra de los demás y yo soy de mente abierta. Eso es rebeldía, porque el cristianismo no nos está diciendo que debemos tener mente abierta, la debemos tener atada a la palabra de Dios. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15 al 17, Daniel nos puede leer ese pasaje. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15 al 17. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Amén. Aquí tenemos nosotros, hermanos, una enseñanza de nuestro hermano Pedro advirtiéndole a la iglesia acerca de las enseñanzas diversas que podían estarse introduciendo por una mala interpretación de una enseñanza bíblica. Y lo que él les dice es, ¿quiénes son los que caen en estas malas interpretaciones? ¿Los indoctos o los ingenuos o los inconstantes? Hermanos, por eso es que nosotros debemos ser consecuentes con la fe que profesamos. Si yo digo tener fe en Dios, eso es lo mismo que tener fe en su palabra. Yo no puedo separar a Dios de su palabra. No puedo decir, yo creo en Dios, pero no en su palabra. No es así. Si yo creo en Dios es porque su palabra me revela quién es Dios. Y así que nosotros debemos conocer qué dice la palabra para nosotros tener una fe correcta, una fe cierta, una fe que no tiene argumentos humanos porque no conoce las escrituras. Y eso es lo que sucede con muchas personas en el cristianismo. Dicen, sí, yo creo en Dios a mi manera. No, no es creer en Dios a mi manera, no es creer en el Espíritu Santo a mi manera, es creer a la manera de Dios. Y la manera de Dios es por medio de lo que Dios revela en su palabra. Así que Pedro le advierte a los hermanos y les dice, no se dejen engañar, no sea que caigan de vuestra firmeza. Ahora, la Biblia es clara en la presentación de que Dios es espíritu, Juan 4:24. Dios es espíritu y que ese espíritu comparte con el Padre y con el Hijo la deidad, es decir, una unidad perfecta. Y aunque las escrituras lo presentan como una pluralidad, nosotros debemos creer que Dios es uno, no varios dioses. Aceptar lo que la escritura nos enseña, ya lo hemos visto en Deuteronomio, ya lo hemos visto en Isaías, ya lo hemos visto en 1 Corintios capítulo 8. Y aunque hay múltiples enseñanzas de muchos religiosos, las escrituras no se contradicen. Las escrituras siempre nos hablan de un único Dios verdadero. Ahora, esto tiene un problema. Y es que no es fácil entender por completo que Dios es uno y a la vez es una deidad o una pluralidad. No es una enseñanza sencilla, hermanos. Y tengo que reconocerlo.
Y es por eso que lo único que vamos a hacer es tratar de exponer, no de explicar lo que Dios no explica, porque Dios nos explica, Dios se revela, que es diferente. Vamos a tratar de exponer lo que la Biblia dice acerca de la unidad de Dios, acerca de la deidad de Dios, y rogar a Él que nos dé entendimiento para poder discernir entre la falsa enseñanza acerca del Espíritu y la enseñanza correcta acerca del Espíritu, a fin de no tener una mala interpretación acerca de Él. Pero eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, el día viernes, para que no cortemos toda la idea. Así que espero que hasta este punto haya sido para nosotros, como decía ahorita, de cierta manera claro, y vayamos comprendiendo que las Escrituras siempre han presentado a Dios como uno solo. Más adelante, el día viernes, vamos a estar viendo cómo ese Dios que es uno solo, las Escrituras también lo presentan como una pluralidad.